mil mujeres por cáncer de ovario. Y de... Regresarle una diapo, por favor. Ya. Y a nivel mundial, 140.000 mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Además, en el mundo, este cáncer ocupa el séptimo lugar en incidencia con 10,1 por cada 100 mujeres entre los 20 a 74 años. Y tiene una tasa de mortalidad de 8,4. Pásale, por favor. En Estados Unidos se diagnostican cada año 21.980 casos nuevos y en el 2014 se estimaron que existieron fallecimientos por esta enfermedad de 14.270 mujeres. En Estados Unidos es la quinta causa de muerte más frecuente por cáncer y es la principal causa por cáncer ginecológico. Además, la edad media de las pacientes diagnosticadas con cáncer de ovario es los 63 años y tiene más incidencia en la etnia blanca. Pásale, por favor. A nivel del Ecuador, el riesgo de desarrollar cáncer de ovario es de 5,6 a 6,8 casos por cada 1.000 mujeres y según un dato que averiguamos de Solca, en el año 2018 el cáncer de ovario representó el 2,7% de todos los cánceres que se dieron en mujeres y la incidencia fue mucho más alta en edades de 45 a 59 años, como se puede ver ahí, fue de 42,31%. Pásale, por favor. Además, aquí en Ecuador forma el tercer lugar en frecuencia, está después del cáncer de mama y del cáncer de cervix, y la mayoría de los pacientes diagnosticados, en casi el 80%, se diagnostican ya en estadios avanzados de la enfermedad, estadios 3 y 4 y el pico de la enfermedad es alrededor de los 50 años. Además, tenemos un dato de Solca de Quito. En el año 2020 se trataron y diagnosticaron 34 casos, de los cuales el 42% ya se encontraban en metástasis. Además, la tasa de incidencia en la ciudad de Quito de las mujeres es de 8,8 casos por cada 100.000 mujeres para el periodo del 2014 y 2017. Entonces empezamos con esto, que existen tres tipos de cáncer de ovario. Entre los más frecuentes es el cáncer epitelial, es decir, los tumores epiteliales, que son las que afectan a las células epiteliales que están recubiertos al ovario, como se ve en la imagen, de color negro. Este tipo de tumores representan el 90% de los casos, mientras que los otros tipos de cáncer de ovario, que son los que se desarrollan en las células germinales, es decir, las células que dan origen a los óvulos, y también en los tumores estromales, que son aquellos que se desarrollan en las células que producen las hormonas femeninas como la progesterona y el estrógeno. En cambio, estos tipos de tumores representan aproximadamente el 10% de los casos. Dentro de la etiología, el cáncer de ovario no tiene una etiología precisa, sin embargo, está asociado a factores de riesgo, y dentro de estos factores de riesgo tenemos los antecedentes familiares, es decir, tiene una base genética. También otro de los factores de riesgo es la nuliparidad, también tener una menarquia precoz, una menopausia tardía, la etnia blanca y el aumento de la edad, como ya se vio que la edad media es de 63 años, además también de la residencia en Norteamérica y en Europa. Otro de los factores de riesgo, de los factores que están asociados a un menor riesgo de desarrollar cáncer de ovario son el uso de anticonceptivos orales y el embarazo. Esto nos permite analizar que quizá la ovulación esté relacionado con cambios en la malignidad. Entonces, a pesar de no tener una certeza de la causa, de la principal causa por la cual se desarrolla el cáncer, nos centramos en estos tres factores: lo genético, lo ambiental y lo endocrino, que está involucrado en el desarrollo de este tipo de cáncer. Entonces, partiendo de los cánceres familiares, el cáncer de ovario familiar, este es autosómico dominante y está relacionado con el síndrome de cáncer mamovario, porque en este tipo de cáncer de ovario se encuentran mutaciones en los genes BRCA1 y en el BRCA2. Y recordemos que en la anterior clase estudiamos el cáncer de mama, y en el cáncer de mama también se identificaron mutaciones en este tipo de genes, en el BRCA1 y en el BRCA2. Entonces, si una mujer presenta una mutación en el BRCA1, el riesgo de desarrollar cáncer de ovario es del 16 al 44%, mientras que si tiene mutaciones en el BRCA2, el riesgo de desarrollar cáncer es del 10%. Es decir, que existe un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario cuando existen mutaciones en el BRCA1.
Entonces, en aquellas mujeres que tienen estos antecedentes familiares, lo que se recomienda como medida profiláctica es hacer una ovaractomía con el fin de evitar que se desarrolle un cáncer de ovario o un cáncer de mama, pero siempre la paciente debe haber completado la edad fértil o haber superado los 35 años. Además, existen otras asociaciones de mutaciones que están ligadas al síndrome de Lynch que estas se asocian en cambio también con el cáncer de ovario, pero también puede estar asociado con el cáncer de endometrio y el cáncer de colon. Pásale, por favor. La presentación clínica del cáncer de ovario es muy inespecífico y más aún se presentan ya cuando la enfermedad está avanzada. Es decir, que muchos de los pacientes que están en estadios iniciales de la enfermedad no presentan síntomas y es por eso que este tipo de cáncer es uno de los más agresivos del sistema reproductor femenino, puesto que el diagnóstico va a ser tardío. Entonces, dentro de los síntomas inespecíficos se encuentra la distensión abdominal, la dispepsia, la saciedad precoz, la pérdida de peso y el estreñimiento. Muchos de estos síntomas se relacionan más con problemas gastrointestinales y muchas de las veces terminan siendo tratados como problemas gastrointestinales, como una gastritis, como un síndrome de intestino irritable o como un problema de vesícula biliar. Es por eso que se confunde y si no se hace un diagnóstico oportuno, pues la enfermedad va a seguir avanzando y la mortalidad va a ser mucho más alta. En cuanto al examen físico, igual podemos encontrar signos como la citis, un derrame pleural y una masa abdominal. Pásale, por favor. Entonces, es a esto a lo que me refería, que en estadios iniciales suelen ser asintomáticos. Aparte de que son asintomáticos, son síntomas tan inespecíficos que las pacientes ya cuando llegan al médico, pues la mayoría ya han desarrollado metástasis. Es por eso que el Instituto Nacional de Cáncer sugiere que para aquellas pacientes que tengan antecedentes familiares, se debe realizar un cribado anual, es decir, que se debe evaluar cada año con determinaciones del antígeno CA125 y una ecografía transvaginal para poder controlar la enfermedad o detectarla a tiempo. Entonces, es útil la determinación del antígeno CA125 porque esta se ha indicado que se encuentran elevados en el 80% de aquellos pacientes que tienen cáncer de ovario. Sin embargo, no es una prueba diagnóstica porque no es lo suficientemente sensible ni lo suficientemente específica. Entonces, esto también refleja un problema porque no se tiene una prueba o un examen que nos permita hacer una detección temprana, válida, que nos pueda disminuir la mortalidad. Pero esta prueba del CA125 sí nos va a servir para un seguimiento de cómo la paciente está respondiendo a la quimioterapia que ya se aplicó o para evaluar si existe una recidiva de la enfermedad. Además de la clínica que se presentó anteriormente, también existen estudios de imágenes como esta ecografía transvaginal con la que podemos evaluar la masa que hemos detectado o alguna patología que hemos detectado. Entonces, en la ecografía o en la tomografía computarizada, lo que se debe hacer es evaluar minuciosamente el aspecto y el tamaño de aquella masa encontrada, porque una masa que ya tenga componentes sólidos, quísticos, tabicaciones, huecos internos, nos sugieren o es sugestivo de cáncer. Sin embargo, aquellas masas que no representan una masa compleja, lo que se debe hacer es someter a observación y seguimiento para descartar que se trate de un tumor. Además de estos aspectos clínicos, lo que se debe tomar en cuenta en la anamnesis es la edad de la paciente y el antecedente familiar. Entonces, estos tres componentes, como lo vemos, nos ayuda a ver o a determinar si tenemos la necesidad de hacer una evaluación quirúrgica, ya que solo la evaluación quirúrgica es la que nos va a permitir diagnosticar con certeza si la paciente tiene o no cáncer de ovario. Pásale, por favor. Entonces, aquí tenemos el tratamiento quirúrgico. Como ya se manifestó, es la única que nos va a permitir diagnosticar, o sea, hacer el diagnóstico ya con certeza de que la paciente tiene cáncer de ovario. Además, nos permite detectar la etapa clínica en la que está el cáncer y también efectuar una citorreducción del tumor.
Esto es aplicable, o sea, la cirugía ya se va a hacer en pacientes que tengan todos los antecedentes que antes se mencionó, pero existen algunos pacientes en que no se puede realizar y estas son pacientes que tengan comorbilidades o pacientes que tengan un estadio general ya deficiente. Entonces, lo que se sugiere en este tipo de pacientes es que se realice una biopsia y que posterior a la biopsia, si se confirma el cáncer de ovario, pues se realice una quimioterapia. En los pacientes que son candidatos a cirugía, lo que se debe recomendar antes de la cirugía es que el paciente se haga un cribado tamizaje de acuerdo a la edad de la paciente. Esto puede ser ya sea un Papa Nicolau, puede ser una mamografía, una detección selectiva del cáncer colorectal y dependiendo del cuadro clínico de cada paciente, ya esto es individualizado, se puede hacer otras pruebas como el enema bariátrico, la colonoscopía o la citoscopía. Y para evaluar el estado del paciente, se va a hacer pruebas de laboratorio como el hemograma completo, las pruebas cruzadas, los electrolitos, las pruebas de función hepática y renal, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Además, el diagnóstico que nos va a permitir establecer el tratamiento quirúrgico también nos permite evaluar la estadificación del cáncer de ovario. Para poder estadificar el cáncer de ovario se debe seguir estos 6 procedimientos de forma correcta. Entonces, lo que primero se va a hacer es una incisión abdominal en línea media de la paciente, la evaluación de la citis y lavados peritoneales para el análisis citológico. ¿Por qué se va a hacer esto? Porque recordemos que si ya la paciente está en un estadio avanzado, pues ya no solamente va a estar afectando a tejidos intraperitoneales, sino también ya va a afectar pelvis, va a afectar abdomen. Entonces, para diagnosticar correctamente los estadios, se debe hacer evaluación de todas estas estructuras que posiblemente van a estar afectadas. Entonces, es por eso que se hace esta evaluación. Y después se va a hacer una resección del tumor ovárico primario, puede ser también una histerectomía abdominal total, una salpingovarectomía bilateral, también se deben hacer biopsias del epípelo y también una omentectomía. También se hacen biopsias del peritoneo pélvico y abdomen, incluyendo los surcos paracólicos, y también se deben obtener muestras de los ganglios retroperitoneales. Entonces, una vez que se haga correctamente este procedimiento, se va a poder establecer el estadiaje del cáncer de ovario. Entonces, aquí tenemos la tabla de estadificación de FIGO que fue actualizado en el 2014 y que nos permite evaluar la progresión del cáncer de ovario, en qué estadio se encuentra. Entonces, son 4 estadios en los que se puede presentar y cada uno de ellos también están distribuidos por grados. Entonces, en el estadio 1A podemos ver allí que es solamente allí va a estar afectado solamente un ovario y esta afectación es limitada, es decir, que no va a salir a más estructuras. Solamente va a estar afectado un ovario, la cápsula del tumor va a estar intacta, no va a haber afección de otro tejido. En el estadio 1B, en cambio, ya van a estar afectados los 2 ovarios. En el estadio 1C, en cambio, ya va a haber la afección de la superficie ovárica y también las células malignas pueden encontrarse en ascitis o también en lavados peritoneales. En el estadio 2A, en cambio, ya va a haber una mayor extensión, es decir, ya se va a ir a útero y a trompas de falopio. En el 2B va a haber una extensión a tejidos intraperitoneales pélvicos. En el estadio 3A1 va a haber una afección de los ganglios retroperitoneales. En el 3A2 va a haber una afección peritoneal extrapélvica, pero esta va a ser microscópica. En cambio, ya en el estadio 3B va a haber una metástasis peritoneal extrapélvica macroscópica menor a 2 centímetros. En el con citología positiva y en el 4B ya va a haber una metástasis mucho más amplia, va a ser hepática, va a ser esplénica, de otros órganos extraabdominales, incluidos los ganglios linfáticos. Pásale, por favor. Entonces, una vez diagnosticada, una vez ya establecido el estadio en el que se encuentra el tumor, vamos al tratamiento. Entonces, en aquellos tumores donde existan bajo potencial maligno, el tratamiento idóneo, o sea, estos tumores de bajo potencial maligno se caracterizan por
tener una estratificación de células epiteliales, un aumento de mitosis, unas anomalías nucleares, unas células atípicas sin invasión del estroma. Y en este tipo de tumores el tratamiento ideal es la resección quirúrgica. Muy pocas veces nos funciona una quimioterapia. Solamente la quimioterapia está indicada en casos de que existan unos implantes invasivos, pero esto es muy raro. Entonces, lo más ideal aquí es la resección quirúrgica, es decir, sacar la parte afectada o la estructura afectada. Dale un clic, por favor. En caso de que sean enfermedades recurrentes, en cambio, se van a hacer una citorreducción quirúrgica repetida. El pronóstico de este tipo de pacientes es bastante bueno y se debe hacer un seguimiento eh, aproximada, o sea, se debe hacer un seguimiento cada 3 a 12 meses con el antígeno CA 125. Entonces, pásale por favor. Seguimos a la siguiente etapa de la enfermedad, que ya es un estadio inicial. Entonces, en este estadio está el 1A y el 1B. Como vimos, el 1A es cuando solamente se afecta un ovario. El 1B es cuando ya está afectado los dos ovarios, pero es limitado. El tumor aún se encuentra ahí con la cápsula, no existe mayor afección. Entonces, por esto es el riesgo es bajo y una supervivencia de 90 al 95% de este tipo de pacientes. Y lo que se recomienda aquí como tratamiento es una estadificación quirúrgica completa y el seguimiento. En caso de que se den en mujeres jóvenes y se quiera conservar la fertilidad, lo que se sugiere es una salping ovarectomía unilateral. Es decir, sacar la parte afectada, solamente la parte afectada. ¿Sí? Puede ser un ovario y una trompa de falopio y conservar la otra para que se conserve también la fertilidad. Pásale, por favor. En caso de que ya exista estadio 1C, que es afección de los dos ovarios, pero ya exista eh, afección también de las trompas de falopio y, y también sean estadios 2 cuando ya existen afección de los tejidos intraperitoneales, el riesgo es mucho más elevado a este tipo de pacientes y se recomienda ya combinarlo con quimioterapia, lo cual nos sugiere pues que se va a aumentar la sobrevida de estos pacientes si le aplicamos quimioterapia en un 80%. Pásale, por favor. El, el tema de cuántos ciclos aplicar en quimioterapia en pacientes con enfermedad en estadio inicial es también controversial. Entonces, en el 2016, el grupo ginecológico oncológico hizo un estudio comparando 3 ciclos versus 6 ciclos de Corba-Platino y Paclitaxel, que es quimioterapia. Entonces, lo que se reflejó en este estudio es que 6 ciclos de quimioterapia no alteraban o no tenían influencia significativa en lo que recidiva del cáncer. Sin embargo, se asociaba a menos efectos secundarios. Pero este estudio volvió a ser revaluado en el 2010, en donde sí se encontraron resultados de que 6 ciclos de quimioterapia pudo disminuir la recurrencia de tipos histológicos serosos y también dio como resultado de que aumentaba la supervivencia a los 2 años con un 93% versus al 80,8% aplicando los 3 ciclos. Sin embargo, se sugirió en este estudio que se debe hacer estudios clínicos prospectivos aleatorizados para poder confirmar lo que en este estudio se había reflejado. Ya, ahora pasando a lo que sería una enfermedad avanzada, tenemos que la mayoría de pacientes con este tipo de cáncer van a llegar en un estadio 3 o 4 que ya presenta una afectación tanto en la cavidad peritoneal o a su vez metástasis en otros órganos. Entonces aquí lo que se debe realizar es una citorreducción quirúrgica del tumor previo a la quimioterapia, ya que en los estudios prácticamente se ha demostrado una mejoría en la supervivencia en pacientes que tienen una citorreducción óptima. Pero ¿qué es citorreducción? Es únicamente la extracción quirúrgica de la mayor cantidad posible del tumor. Como pueden ver en la imagen, es una pieza de resección correspondiente a una afectación del tracto urinario inferior. Y pueden ver que se encuentra referenciado con un catéter metálico el segmento de uréter resecado. Pásale una. Y
¿Cómo es que sabemos que es óptima? Pues prácticamente se determina que una citorreducción es óptima al momento en el que hay ausencia de nódulos tumorales residuales con un diámetro mayor o igual a un centímetro. Y pues, ¿por qué? Porque aquellos pacientes que tienen una citorreducción óptima lo que van a aumentar o mejorar sería la supervivencia, tanto libre de progresión como supervivencia global. Como pueden ver, tiene una supervivencia mayor a un año. Entonces, sí es significativamente importante este procedimiento. Y luego, pacientes con una enfermedad en este estadio necesitarán una quimioterapia adyuvante posoperatoria para tratar esas enfermedades residuales. La quimioterapia va a estar basada, o la quimioterapia estándar va a estar basada tanto en taxanos y platinos, sí que y ya que ha demostrado un aumento en la supervivencia igual, se tienen menos efectos secundarios relacionados con la quimioterapia y un menor tiempo de administración, ¿sí? A su vez, este tipo de quimioterapia estándar es un tratamiento tolerable, pero puede generar una neuropatía periférica grave como un efecto adverso. Por lo mismo, se recomienda administrar docetaxel, que sería en este caso un fármaco de segunda línea, ¿sí? Por el hecho de que presenta menos efectos adversos. Pásale, por favor. Ya, en este caso también hay que mencionar cuál es la quimioterapia de mantenimiento. Bueno, en primer lugar, los de mayor supervivencia son los fármacos que basados en platino, doxorubicina y paclitaxel, ¿sí? Pero en los últimos años también se ha querido hacer una combinación con anticuerpos monoclonales, en este caso el bevacizumab, con la quimioterapia estándar que ya les expliqué. Entonces, este bevacizumab es un inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular y pues ha mostrado a su vez un aumento en la supervivencia, pero presenta entre sus efectos adversos o secundarios sería el hecho de hipertensión y la perforación intestinal. A su vez, se ha considerado, digamos, la administración de esta quimioterapia estándar más el bevacizumab como una opción terapéutica de primera línea, pero por el hecho de que no hay datos acerca de la supervivencia global, no podría recomendarse el fármaco de forma sistemática. A su vez, en este último estudio, que el J que ese es un estudio japonés, es un grupo un grupo de oncólogos japoneses que prácticamente el dato a resaltar sería que ha presentado esta combinación beneficiosa para aquellas mujeres que han tenido una enfermedad residual mayor a un centímetro, ¿sí? Con una supervivencia mayor. Pásale una, por favor. Ya, y por último, dentro de este tipo de enfermedad avanzada, también hay que mencionar que la quimioterapia intravenosa ha sido el tratamiento habitual, pero también se ha investigado acerca de la quimioterapia intraperitoneal. Y esta quimioterapia intraperitoneal es aquella que se administra por medio de un puerto subcutáneo implantado a nivel de la cavidad del abdomen, y esto permite el acceso del fármaco a nivel de la cavidad peritoneal, como vemos en la imagen. Y pues esto en el caso de que se haya diseminado, digamos, el cáncer de ovario, ya que como les dije, en la mayoría de estos pacientes llegan en estadios 3 y 4, ¿sí? Bueno, dentro de estos efectos adversos de esta quimioterapia intraperitoneal podemos mencionar algunos como dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y pues prácticamente a aquellos pacientes que reciben este tipo de quimioterapia o sea, no es tan recomendada por el hecho de que refieren una peor calidad de vida, ¿sí? Por el hecho de todo el procedimiento que deben realizarse. Sin embargo, la quimioterapia intraperitoneal más la quimioterapia intravenosa ha demostrado una supervivencia, una mejoría o una extensión en la supervivencia de todos los pacientes a nivel general. Cabe recalcar también que una de las cosas que no van a funcionar en este tipo de pacientes va a ser la radiación de abdomen y pelvis como tratamiento y
para controlar, digamos, la quimioterapia adyuvante se debe hacer mediante exploraciones físicas primero, determinar mediante el antígeno CA-125 y también se puede realizar mediante estudios de imagen. Eso para que lo tengan claro. Pásale, por favor. Ya. Dentro de la enfermedad recurrente, a pesar de que se le haya dado la cirugía citorreductora o la quimioterapia conjuntamente, puede haber alrededor del 75% de pacientes con recidivas y si no son tratadas, pues pueden fallecer a causa de la misma enfermedad. En sí, la supervivencia tras la recidiva es aproximadamente de 2 años. El primer signo como tal es la elevación del antígeno CA-125, lo que suele ir seguido de los signos de recidiva, es decir, en la exploración puede ser la palpación de alguna masa y también la aparición de signos a nivel de estudios de imagen, ¿sí? Bien, entonces el tratamiento de la enfermedad recurrente se debe basar primero en el momento y la localización de la recurrencia. Aquí tenemos dos grupos de pacientes. Aquellos pacientes sensibles al platino, es decir, aquellos que presentan una recurrencia de 6 meses después de haber tenido una respuesta completa al tratamiento inicial. En estos pacientes lo que se debe realizar, debido a que se le dio quimioterapia estándar, ¿sí? Se debe realizar ahora una quimioterapia de combinación. Puede ser platino más paclitaxel para producir así una respuesta completa. Y a su vez aquí tenemos, y la respuesta completa sería igual, la mejoría de la supervivencia, que llegaría a 13 meses nada más, aproximadamente. Entonces aquí tenemos luego el otro grupo, que son pacientes que presentan una recurrencia antes de los 6 meses, es decir, aquellos que son resistentes al platino. En este caso, se puede tratar con diversos fármacos. Se recomienda usar una monoterapia debido a que puede minimizar los efectos secundarios y a su vez identificar los fármacos a los que no va a responder. Y se recomienda a su vez utilizar fármacos de segunda línea, ya que presentan una tasa de respuesta alrededor de 15 al 40%. Entre ellos podemos mencionar el plaquitaxel, también podemos mencionar altretamina, capecitabina también, como fármacos de segunda línea. Y el tratamiento suele continuarse hasta, primero, como les había dicho, para el control o el seguimiento se debe basar en el antígeno CA-125. Y si es que estos todavía siguen elevados, pues se continúa con el tratamiento hasta el momento que se normalice. Y también se debe continuar hasta el momento de que los efectos secundarios impidan o la adherencia al tratamiento como tal. Pásale, por favor. Ya. También hay que mencionar que la enfermedad recurrente es típicamente incurable, ¿ya? El objetivo como tal del tratamiento va a ser el tratamiento paliativo, tanto de los síntomas, y tratar de prevenir las complicaciones como la obstrucción intestinal. Entonces, para dichos objetivos se ha usado la radioterapia o a su vez la resección quirúrgica, ¿no? En casos de enfermedad localizada. Pero si, por ejemplo, el intervalo libre de progresión, es decir, o sea, el intervalo libre de progresión hasta que aparezca nuevamente la recidiva es superior a 1 año y la masa parece estar aislada, se puede realizar esta resección quirúrgica, ¿ya? Para así prolongar la supervivencia. Ahora, las complicaciones del tratamiento van a estar basadas principalmente en el crecimiento continuo del tumor, es decir, los riesgos de que se obstruya a nivel intestinal y también los efectos secundarios de la quimioterapia. Las obstrucciones intestinales, en este caso, se deben tratar primero de una forma conservadora, es decir, administrar líquidos a nivel intravenoso y también descompresión gástrica. Pero si estas obstrucciones son ya persistentes, pueden tratarse con descompresión crónica, es decir, utilizando sondas de gastrotomía o sondas G. Ya, eso con respecto a esto. Ya, ahora en cuanto a las direcciones futuras, es decir, dado que
O sea, dado que el tratamiento netamente de este tipo de enfermedades se basa en lo que sería la citorreducción y a su vez la quimioterapia coadyuvante, también se ha buscado identificar aquellos factores genéticos implicados en la génesis tumoral del cáncer, para así contribuir a la identificación de los biomarcadores que puedan ser útiles. En este caso se puede inhibir lo que sería el crecimiento perdón, el factor de crecimiento epidérmico, el factor que les había mencionado que era el factor de crecimiento endotelial vascular, esto utilizando una combinación en la quimioterapia, puede ser la quimioterapia estándar más el anticuerpo monoclonal que les había dicho que era el bevacizumab, ¿no? Y pues también se quiere direccionar la terapéutica hacia los inhibidores poli-ADP ribosa polimerasa. En este caso, a través de su fármaco olaparib, ya que estos tienen una importante letalidad tumoral debido a a la incapacidad de las células de reparar lesiones espontáneas del ADN sin esta vía PARP, ¿ya? Y pues, por último, también dentro de las direcciones futuras que se quisiera abarcar es los perfiles de expresión génica en microchips, que pueden servir como herramientas pronósticas, ya que nos pueden ayudar a identificar las dianas génicas y más que todo entender los mecanismos de resistencia a los fármacos. Eso. Pásale, por favor. Ok, otro tipo de carcinoma es el carcinoma de trompa de falopio. El carcinoma primario de trompa de falopio es uno de los cánceres más raros, ¿sí? Pero los cánceres secundarios, ya sea por metástasis procedentes de ovarios, endometrio o aparato digestivo, son más habituales. Entonces, los tipos más frecuentes van a ser los adenocarcinomas serosos y los endometrioides. En cuanto a los síntomas, un poco para que tengan en cuenta, puede pasar prácticamente asintomática o se puede manifestar con síntomas vagos que pueden a su vez también remedar a otros tipos de cánceres, como por ejemplo, o otros tipos de problemas a nivel tanto gastrointestinal o a su vez ginecológicos. Entonces, los síntomas que podríamos mencionar sería la hemorragia vaginal anormal, dolor abdominal, ¿sí? Más una masa pélvica al momento de la exploración, pero el signo más importante, el que está en la imagen de abajo que están viendo es el flujo vaginal acuoso, profuso e intermitente, ¿sí? O también denominado lo que sería el hydrops tubae profluens. ¿Qué quiere decir esto? Que esta condición intermitente, es decir, ocurre cuando el extremo uterino, digamos, de la trompa se encuentra retorcido y entonces va a ocluir la comunicación entre la trompa y el útero. Pero a medida que la trompa se empieza a distender, digamos, se empieza a llenar con suero, la torcedura se va a enderezar, lo que permite que la luz tubárica se vuelva a abrir, o en un término que utilizaban era patulosa. Y pues esto a su vez va a llevar a que todo el contenido de líquido que se estaba almacenando a nivel de la trompa puede escapar hacia el útero. Y es por eso que se va a dar este flujo vaginal acuoso, profuso y a su vez intermitente. ¿Sí? Ya. Entonces, dentro del diagnóstico hay que recalcar más que todo la exploración. Cabe recalcar que casi nunca se establece preoperatoriamente, aunque como les dije, se puede hacer en la exploración mediante una prueba de Papa Nicolau también, o a su vez utilizar estudios de imagen, ¿no? Entonces, la estadificación, pues, es importante ya que esto nos ayuda al pronóstico y el pronóstico va a estar relacionado, como les dije, al estadio de la enfermedad. La supervivencia más prolongada va a ser en la mayoría de los casos, o el 50% en estadios tanto 1 y 2, ¿sí? Pero ya en enfermedades avanzadas, la supervivencia prolongada es inusual. Lo mismo ocurre a nivel del carcinoma ovárico. Lo mismo va a pasar. O sea, si es que ya la enfermedad está avanzada, la supervivencia va a ir disminuyendo. ¿Sí? Pásale, por favor. Ya, los tumores de células germinales son todas aquellas neoplasias cuyo origen se encuentra en las células germinales primitivas, ¿no? Estos tumores
son malignos, se producen prácticamente en mujeres jóvenes, presentándose con una mayor frecuencia en edades de 20 a 30 años. Tiene una tasa a su vez de curación elevada y constituye alrededor del 3% de los tumores de ovario. Sí. Entonces, dentro de estos tumores, el disgerminoma es el más frecuente. Sí, supone el 5% de los procesos ováricos malignos. Ahora, en la imagen que tienen al lado, lo que vamos a ver es únicamente que la célula, cómo es que se da la diferenciación y de dónde surgen estos tipos de tumores, porque las clasifican en 5 grandes grupos. En este caso tenemos la célula germinativa primordial totipotente en la parte de la izquierda y a su vez si es que hay una diferenciación normal, obviamente no hay presencia de tumor. Si hay una diferenciación tanto embrionaria como somática, puede haber un teratoma. El teratoma inmaduro es más frecuente en mujeres, ¿no? Y si es que hay una diferenciación a nivel embrionaria, pues puede dar un carcinoma embrionario. Si es extraembrionaria, lo que va a generar es tumor a nivel de saco vitelino, coriocarcinoma. Y si es que no hay diferenciación, es decir, se encuentra en estado germinativo, pues puede dar lo que les había mencionado, el disgerminoma. ¿Sí? O también se pueden presentar de forma mixta, ¿no? Recuerden. Eso, y pues en esta otra imagen les quería mostrar únicamente que las células germinales, en este caso tenemos los tumores, el teratoma, el disgerminoma, el tumor de seno endométrico y el coriocarcinoma, que son los más comunes y como les había dicho, aparecen en una edad de 20 a 30 años, ¿sí? Pásale, por favor. Ya, dentro de los procedimientos casi siempre se puede realizar una cirugía para preservar así la fertilidad. En este caso, la citorreducción quirúrgica parece ser el procedimiento importante debido a que se asocia, como les había mencionado, a una mayor supervivencia. Y pues para el seguimiento, la mayoría de estos tumores va a disponer en marcadores tumorales. En este caso tenemos la gonadotropina, corionicumana, la alfa-fetoproteína, el lactato deshidrogenasa y también, como les había dicho, ese antígeno CA125 con el fin de ir controlando y normalizando dichos niveles, ¿no? Tras la cirugía, la mayoría de tumores se van a tratar con quimioterapia, excepto aquellos que se encuentren en un estadio 1, 1A y 1B bien estadificados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a dar la quimioterapia en los otros tipos de cáncer, tipos de tumores? Se va a dar mediante un régimen BP que va a estar abarcado o consiste en una pauta de 5 días. ¿Pero qué quiere decir régimen BP? Es el uso de quimioterapia de combinación con 3 ciclos, utilizando cisplatino más etopósido y bleomicina. Entonces, eso es el régimen BP. ¿Sí? Pásale, por favor. Por último, los tumores del estroma ovárico, pues como pueden ver aquí en la OMS, lo que hizo es dividirlos en 5 grandes clases. Los principales serían los tumores de células del estroma de la granulosa, que pueden dividirse, dividirse en tecoma y fibroma. A su vez también tenemos los tumores de las células de Sertoli o de Leydig, también aquellos tumores del cordón sexual, los ginandroblastoma y los no clasificados. En este caso son tumores poco frecuentes, ¿ya? Y suelen ser de muy bajo grado y prácticamente tienen una presentación, perdón, en un estadio inicial. Entonces, es fácil curarlos mediante una resección quirúrgica. La enfermedad de estos tipos de tumores, la enfermedad recurrente, suele tratarse en este caso con una citorreducción seguida igual de una quimioterapia de combinación. Y pues la pauta BEP que les había dicho, el régimen BEP, es la que se usa con más frecuencia. Sin embargo, se puede usar lo que serían los taxanos, ya que en este tipo de tumores del estroma ovárico tienen menos efectos adversos. Ya, pásale por favor. Listo. Seguimos ahora con la neoplasia cervicuterina.
Más que nada, para resumir, la neoplasia cervicuterina también es conocida como cáncer cervicuterino. Entonces, es de que el cáncer el que ocurre cuando las células normales del cuello uterino van a empezar a cambiar y van a crecer de forma descontrolada. Entonces, este proceso normalmente está iniciado en las células de superficie del cuello uterino, de donde podemos encontrar dos tipos. Aquí tenemos las células escamosas y las células columnares, también las células glandulares, que son las productoras de moco, ¿no? Pero más son las células escamosas las que comúnmente causan los mayores casos de este tipo de patología. Pásale, por favor. Ya, entonces vamos a empezar analizando con lesiones preinvasivas del cuello uterino. Pásale, sigue nada más. Entonces vamos con algunos conceptos epidemiológicos. Aquí podemos mencionar que el cáncer de cuello uterino va a ser el segundo tumor más común y también la segunda causa de mortalidad en mujeres en todo el mundo, y también esto aplica para nuestro país en Ecuador. Eh, Esto se debe quizás debido a a la extendida infección con cepas del virus del papiloma humano de alto riesgo, y también a la utilización limitada o a la escasa accesibilidad a pruebas de citología vaginal que pasan en muchos países, especialmente en los de bajos recursos económicos, ¿no? Además, podemos decir que se espera que cada año cerca de medio millón de casos de cáncer cervical alrededor se registren, ¿no? Esto a nivel mundial. Además se acompañan con 240.000 muertes de forma anual. Además, podemos decir que la incidencia del cáncer es particularmente alta en personas que van a vivir en América Central, en América del Sur, en el Caribe, en África del Sur y en África del Este. Pásale. Aquí podemos ver un mapa donde representa prácticamente esta incidencia que se les mencionaba. Entonces, aquí podemos ver son zonas de alta incidencia, América, tanto central como del sur, en África, África del Este y África del Sur. Y especialmente en este continente, en África, la tasa de mortalidad también registrada es desproporcionadamente alta. También a mencionar. Pásale, por favor. En factores de riesgo, aquí tenemos que el agente de riesgo principal es el virus del papiloma humano. Entonces, ha estado detectado en más del 90% de los carcinomas preinvasivos y también los carcinomas invasivos. Y hay pruebas sólidas también de que este virus es el factor etiológico en la inmensa mayoría de displasias y también de cánceres cervicales. Entonces, aquí también lo que podemos mencionar es otros factores de riesgo, como pueden ser el tabaquismo. Se dice que una mujer una mujer fumadora tiene el doble de probabilidad de generar un cáncer de cervix. También los múltiples compañeros sexuales, esto por el caso de de la transmisión sexual del virus del papiloma humano. El nivel bajo socioeconómico bajo, esto aunando más que nada en lo que ya habíamos mencionado, en la falta de accesibilidad a pruebas de Papá Nicolau, por supuesto, o más que nada por la desorganizada estructura de salud pública en diversos países, especialmente los de bajos recursos económicos. Y también coito a edades tempranas también estaría incluidas aquí, así como también personas con inmunodeficiencias, ¿no? Pásale, porfa. Entonces aquí podemos ver, según el manual de oncología de Washington, nos menciona una escala en donde nos dividen los niveles de riesgo de progresión en esta neoplasia cervicouterina de acuerdo a los subtipos del virus del papiloma humano. Aquí podemos ver que representan un nivel de riesgo muy alto los subtipos 16, 18, 45, 56. Especialmente el 16 es el más común, el que más se ha encontrado como factor causante de la mayoría de estas neoplasias, ¿no? De ahí le sigue en un nivel de riesgo intermedio los subtipos 31, 33, 35, 51, 52 y 58. Y finalmente, con un nivel de riesgo menos bajo, pero no menos importante, los subtipos 6, 11, 42, 43 y 44. Pásale, por favor. Aquí podemos ver el sistema Bethesda. Este sistema Bethesda se usaba más que nada para clasificar las anomalías de células epiteliales. Como ya les habíamos mencionado, las células en las que van a estar basadas esta neoplasia a nivel de cervix van a ser dos, las células escamosas y las células columnares, los glandulares.
Entonces, base a este contexto, en 1988 se diseña este sistema, el sistema Bethesda. Entonces, este es más que nada para comunicar resultados de la citología cérvico-vaginal. ¿Y con qué objetivo? Se lo hace con el objetivo de poder simplificar y uniformizar la comunicación de los resultados de esta prueba. Entonces, se estratifica basándose en una inmunotensión. Esta inmunotensión es P16. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos el hallazgo de células escamosas atípicas, tanto que pueden ser de relevancia indeterminada, también llamadas ASUS, y no se pueden descartar también lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Así también podemos basarnos en base a la inmunotensión P16, que si esta sale negativa, vamos a tener las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. En cambio, si salen positivas, van a ser las intraepiteliales escamosas de grado alto. Como podemos ver, en las de bajo grado abarca displasia moderada grave, carcinoma in situ y más que nada la neoplasia cérvica, neoplasia intraepitelial cervical de cervicuterino, perdón, grado 2 y 3, así como un carcinoma escamoso y las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. En cambio, abarcan displasia moderada grave, carcinoma in situ y lo mismo. Entonces, pásale, porfa. Ah, perdón, las células glandulares. Las células glandulares también podemos tener, como es un hallazgo de células glandulares atípicas. Estas, recordemos que son las productoras de moco. Entonces, aquí toca especificar si es cervical, endometrial o por lo demás no especificada, ¿no? También entra aquí el adenocarcinoma endocervical in situ y el adenocarcinoma. Pásale, porfa. Muy bien, aquí llegamos a una parte muy importante que es el cribado. Entonces, aquí la finalidad de estos programas de cribado es identificar a las mujeres con enfermedad preinvasiva, para que así no lleguen a un estadio invasivo, ¿no? Que es lo que no se quiere. Entonces, ya identificando a estas mujeres, se les puede tratar convenientemente para poder disminuir así la incidencia y también la tasa de mortalidad que puede derivar en el cáncer fetal. Entonces, aquí hay que tener mucha atención en las comunidades en las que se ponen en marcha estos programas de cribado, ya que se ha visto que incluso que disminuyen en un 90% la mortalidad debido a esta neoplasia, ¿no? Entonces, por eso el cribado oncológico es conocido como uno de los programas de mayor éxito. Aquí también podemos mencionar que el American Cancer Society, ¿qué le pasó? Que el American Cancer Society y el American College of Obstetrics and Gynecology lo que nos van a recomendar es iniciar el cribado de citología cervical y también el examen pélvico, específicamente en mujeres desde los 21 años. Y esto se lo debe hacer de forma anual. Eso no, es muy importante que se debe repetir cada año para control. Y esto también toca tener en cuenta que es independientemente si es que la mujer ha iniciado actividad sexual. Entonces, también, aquí también tenemos unas excepciones. Las excepciones principalmente van a ser mujeres con antecedentes de neoplasia intraepitelial cervical, exposición a dietiletilvesterol y también pacientes con inmunodepresión. Pásale, porfa. Listo. En diagnóstico, aquí, el manual de oncología de Washington nos mencionaba que la colposcopía era la prueba preferida para identificar estas lesiones preinvasivas. Entonces, la colposcopía se realizaba en circunstancias concretas para poder precisar la evaluación de un resultado anómalo en la prueba de Papa-Nicolau. Entonces, esta se llevaba a cabo mediante un colposcopio que permitía amplificar lo que es el cuello uterino, ¿no? Y se trataba con una solución de ácido acético para el 4%, con el que podíamos ver anormalidades, como podemos ver en las imágenes de ahí, donde se puede identificar algún indicio de una lesión preinvasiva, o en el peor de los casos, ya invasiva, intraepitelial. Entonces, aquí he puesto un pequeño video, por favor, ponle play. La colposcopía es un examen especializado principalmente del cuello uterino. Tiene dos características principales. Lo primero es que utiliza un equipo que se llama colposcopio. Este aparato nos permite ampliar el tamaño real del cuello uterino hasta 40 veces más y por lo tanto nos permite ver lesiones que a simple vista no lo vemos. En segundo lugar,
nos permite identificar lesiones colposcópicas anormales. Estas lesiones nos sugieren papilomavirus o lesiones precancerosas o cáncer de cuello uterino. Para ello, colocamos unas sustancias que se llama ácido acético o Lugol al cuello uterino y uno ve inmediatamente las lesiones colposcópicas anormales. La colposcopía también es importante porque mejora la seguridad o la sensibilidad del Papa Nicolau. Debemos recordar que el Papa Nicolau solamente detecta el 50% de lesiones del cuello uterino. La colposcopía y el Papa Nicolau nos asegura con un 98%, casi un 100% de seguridad de que un cuello está realmente sano o un cuello puede tener una enfermedad. La colposcopía debe realizarse una vez al año como parte del chequeo preventivo que debe hacer toda la mujer. El estudio de la colposcopía es parte del chequeo integral ginecológico, que también comprende el test del Papa Nicolau, el frotis cérvico-vaginal, la colposcopía propiamente, la ecografía transvaginal y la ecografía mamaria, y acompañado de una consulta especializada. Listo, seguimos. Entonces, ya una vez realizada la colposcopía, normalmente lo que podríamos ver es esto, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí en la primera figura de la izquierda, tenemos una zona acetoblanca delimitada de bordes regulares y con mosaicos gruesos. Esto representa una neoplasia intraepitelial cervical de grado 2. Entonces, aquí también tenemos otro acá a la derecha que es, en cambio, una de grado 3, donde tenemos una lesión, perdón, una de grado 1 donde es una lesión acetoblanca con bordes en el labio superior. Aquí hay que recalcar que las características colposcópicas de este cáncer, más que nada van a conseguir en cambios acetoblancos. También vamos a tener algunas lesiones puntiformes, como podemos ver más claro en la imagen de la izquierda, y anomalías vasculares, lo que conocemos como mosaicismo. Entonces también hay que recordar que estas zonas anómalas se biopsian para poder así también establecer un diagnóstico histológico. Pásale, porfa. También es importante el legrado endocervical, ya que forma parte de la mayoría de los exámenes colposcópicos de rutina, sobre todo en aquellos que tienen anomalías citológicas tanto de alto grado o de bajo grado, o cuando no se puede apreciar las anomalías cervicales en la colposcopía. En el caso, en cambio, de las células atípicas de relevancia indeterminada que lo vimos en el sistema Bethesda, aquí se usa la prueba de ADN del virus del papiloma humano, que tiene al menos una eficacia del 80% para poder detectar una neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 o 3, y por tanto suele recurrirse a esta prueba, ¿no? Pásale, porfa. Ya, ahora en cuanto al tratamiento de la neoplasia cérvico-uterina, tenemos que esta va a depender de los resultados de la que se obtengan en la biopsia. Sin embargo, tenemos que la elección del tratamiento debe tener en cuenta algunos puntos, como son, por ejemplo, la edad del paciente, el deseo de la mujer de mantenerse fértil, así como también lo que sería la experiencia del médico. También se debe tener en cuenta que ningún tratamiento va a ser eficaz al 100% y por ello es importante dar a conocer a fondo cuáles serían los riesgos y los beneficios de someterse al tratamiento. Ahora, en el caso de una neoplasia intraepitelial cervical de grado 1, que esté precedida ya de lo que es un ascus y una
citología en la que se evidencian las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. En esta de aquí tenemos que el virus del papiloma humano 16 y 18, así como también el virus del papiloma humano persistente, pueden tratarse, o sea, pueden simplemente realizarse una vigilancia de estos. Y adicional a la vigilancia también se deben realizar lo que serían algunas pruebas complementarias a los 12 meses, como por ejemplo la prueba para detectar este virus. Ya, entonces tenemos que luego de que haya transcurrido ya un año, se va a realizar la prueba para el virus del papiloma humano y la citología. Y si estas pruebas resultan negativas, lo que se debe hacer es volver a repetir la prueba, pero ahora ya dentro de 3 años. Si nuevamente se obtiene un resultado negativo en la prueba del Papa Nicolau, entonces la paciente puede volver ya a lo que sería el cribado sistemático, es decir, a realizarse estas pruebas de aquí cada año como se recomienda. Ya. Ya, ahora en cuanto al tratamiento para la neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 y de grado 3. Ya, entre estos tenemos algunos tratamientos. Primeramente, el bisturí eléctrico. Este de aquí es un equipo de alta tecnología que alcanza lo que serían los mismos resultados que de una cirugía común, pero lo hace con menos secuelas. Ya, tenemos que lo que hace este es que transmite energía eléctrica con una mínima temperatura a la piel, empleando lo que sería ondas de alta frecuencia sin producir quemaduras, pigmentaciones o necrosis de los tejidos. Y el punto básico de acción consiste en que esas ondas vaporizan lo que es el agua de las células, destruyéndolas en el sitio deseado con una precisión suficiente como para eliminar la neoplasia de manera puntual sin afectar lo que sería el tejido sano. Y además también tenemos que su aplicación mejora lo que es la coagulación tras el corte, ya que el paciente va a sangrar menos que en cirugías o sea, con instrumentos cortantes tradicionales. Ya, también tenemos lo que sería el tratamiento con láser y la criocirugía. Ya, bueno, en lo que es la criocirugía, se va a utilizar lo que es nitrógeno o gas de argón para generar temperaturas extremadamente frías y de esa manera destruir lo que es el tejido que se encuentra enfermo. Aquí tenemos un video en el cual podemos ver cómo se realiza. Coloque el aplicador de crioterapia sobre el cuello uterino, asegurándose que la punta en relieve quede en el centro y colocada justo en el orificio externo del cuello uterino. No es necesario sujetar el cuello uterino con un tenáculo o pinza. Asegúrese que las paredes laterales de la vagina no estén en contacto con la punta del aplicador de crioterapia. Mantenga la pistola de crioterapia perpendicular al plano del cuello uterino. Presione el gatillo para congelar a fin de iniciar el proceso de congelación. Ponga el cronómetro para 3 minutos. Asegúrese de aplicar una leve presión al cuello uterino a medida que el gas comienza a fluir en el aplicador de crioterapia. Observe cómo se forma la bola de hielo en la punta del aplicador. Después de 3 minutos de congelación, el aplicador de crioterapia estará unido al cuello uterino por la bola de hielo. No jale el aplicador para retirarlo. Espere a que se descongele y se separe por sí mismo del cuello uterino. Espere 5 minutos antes de repetir el procedimiento usando la técnica de congelar, liberar, congelar. Puede que sea necesario incrementar el tiempo de congelación de 5 minutos si la bola de hielo no ha llegado a 2 milímetros más allá del borde del aplicador. Al final del procedimiento, inspeccione cuidadosamente el cuello uterino. Ya, ahora tenemos que después de realizar ya este procedimiento de la criocirugía, se le debe informar a la paciente que va a presentar al cabo de 4 a 6 semanas lo que sería una secreción vaginal acuosa, también lo que es un discreto dolor pelviano de tipo cólico. Además, también se le debe recomendar no tener relaciones sexuales durante al menos un mes
Y finalmente, la paciente debe ser citada dentro de un mes para realizar un control del procedimiento. Ya, respecto al tratamiento con láser, en cambio, este nos decía que es el método más moderno y de mayor eficacia para tratar las lesiones del cuello uterino. Este tratamiento con láser, cuando se trata de un rayo infrarrojo, tenemos que este láser lo que hace es que va a atravesar las capas del tejido cervical hasta llegar a la capa basal, que es en donde generalmente se sitúa este virus del papiloma humano, y de esa manera va a tratar de forma lineal o puntual lo que sería todo el bloque celular que puede estar afectado por este virus. Ya, entre las ventajas de este tratamiento con láser, nos mencionaba que la paciente no va a sufrir molestias durante el procedimiento, tampoco se necesita de anestesia, ya que es como un tratamiento ambulatorio, se puede realizar de forma ambulatoria, casi no va a causar ninguna complicación, ni tampoco va a dejar secuelas. Además, luego del tratamiento hay una cicatrización rápida y no va a haber afectación a la fertilidad. Ya, en cuanto a lo que serían los procedimientos de conización, tenemos aquí a dos tipos, la conización LIP y también la conización con bisturí frío. Ya, tenemos que la conización en sí es un procedimiento quirúrgico, relativamente sencillo, que lo que pretende es en sí quitar la parte del cuello uterino que se encuentra afectada, y esa parte de aquí que se retira tiene la forma de un cono, y por eso se la denomina así como conización. Bueno, aquí hay un video para observar cómo se realiza. El caso de la conización como tratamiento se realiza en casos en los cuales ya se tenga un diagnóstico de una displasia de alto grado, o también conocida como neoplasia intracervical de segundo o tercer grado, o NIC 2 o NIC 3, o en los casos de NIC 1 recurrentes o displasias de bajo grado recurrentes, o también en los casos de un cáncer de cuello uterino in situ. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Este procedimiento se puede realizar bien sea en sala de operaciones o en un consultorio, mediante anestesia local o sedación, en la cual, mediante la posición de litotomía o en la posición similar a la toma de un Papa Nicolau, se coloca el espéculo para poder visualizar el cuello uterino y tomar la muestra. Esta muestra se puede realizar de dos formas, bien sea un cono LIP o cono con asa, o un cono frío o cono realizado mediante un bisturí. Cono LIP. El cono con asa es un procedimiento que se realiza generalmente de manera ambulatoria y se puede realizar en un consultorio. Se utiliza un asa de metal que, mediante el uso de calor, corta un segmento del cuello uterino en forma de cono. Después del procedimiento, la paciente normalmente puede ir a su casa. El cono frío es un procedimiento que se realiza con un bisturí y se debe realizar en sala de operaciones. Tiene la característica de poder sacar mucho mayor tejido en comparación con el asa LIP, y suele normalmente la paciente tener que quedarse por lo menos un día en observación por los riesgos de sangrado. Ya, entonces tenemos que después de este procedimiento se le recomienda a la paciente abstenerse de tener relaciones sexuales, y también se debe evitar, o sea, que evite las duchas vaginales por lo menos durante un par de semanas. Y por último, entre las complicaciones de estos procedimientos de conización cervical, que nos mencionaba que son, o sea, menos del 1%, tenemos lo que es un sangrado, también puede haber una infección de la herida, lo cual se va a manifestar como dolor, fiebre y un flujo maloliente. También se puede presentar lo que sería una incompetencia cervical, que es un problema a nivel del cuello uterino que puede ocasionar abortos en un futuro embarazo en caso de darse. Y por último, también otra de las complicaciones que serían a largo plazo son las sinequias en el cuello uterino, es decir, un estrechamiento del cuello uterino, lo cual puede generar dolor cada vez que se produzca, que venga lo que sería la menstruación. También puede ocasionar dificultad en la mujer para que quede embarazada, o también puede dificultar la dilatación normal del cuello uterino durante el trabajo de parto. Ya, y también tenemos lo que sería el último tratamiento, la histerectomía. Una histerectomía en sí es la
o sea, es en sí la extirpación quirúrgica del útero conocido también como matriz. Los riesgos de una histerectomía van a ser o sea, puede haber una lesión de la vejiga o los uréteres, también dolor durante las relaciones sexuales, puede presentarse una menopausia temprana en caso de que se extirpen los ovarios, una disminución de la libido, aumento del riesgo de enfermedad cardíaca si los ovarios se extirpan antes de lo que sería la menopausia. Y el tiempo que dura la recuperación, nos decía que va a depender del tipo de histerectomía que se realice. Los tiempos promedio de recuperación van a ser en una histerectomía abdominal de 4 a 6 semanas, una histerectomía vaginal de 3 a 4 semanas y la histerectomía laparoscópica total de 2 a 4 semanas. Aquí en este video igualmente podemos ver cómo es el procedimiento en cada uno de los tipos de histerectomía. Cuando usted llega al hospital para someterse a la cirugía, se le colocará una vía intravenosa. Si se le va a practicar una histerectomía abdominal, es posible que le rasuren la zona púbica y abdominal. Las histerectomías se pueden realizar con anestesia general o local. Si recibe anestesia general, estará dormida durante todo el procedimiento y se le insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y en la garganta para ayudarla a respirar durante la operación. Se le colocará un catéter en la vejiga para drenar la orina durante la cirugía. Una histerectomía dura entre 1 y 3 horas. Existen 3 formas principales de hacer esta cirugía: por vía abdominal, por vía vaginal o por vía vaginal asistida con laparoscopio. Para una histerectomía abdominal, el cirujano realizará una incisión en el abdomen inferior. Retirará los músculos para exponer el útero. Cortará los ligamentos y tejidos que sostienen el útero en su lugar. Y extirpará el útero a través de la incisión abdominal. Si el procedimiento incluye una salpingoforectomía, el cirujano extirpará los ovarios y las trompas de falopio de la misma forma. Para realizar una histerectomía vaginal, se inserta un espéculo pesado en la vagina para estirarla y mantenerla abierta. El cirujano realizará una incisión interna alrededor del cuello del útero, cortará los ligamentos y tejidos que sostienen el útero en su lugar y deslizará el útero por la vagina. Para una histerectomía vaginal asistida con laparoscopio, el cirujano creará varias incisiones pequeñas denominadas puertos de entrada en el abdomen. Luego se bombeará dióxido de carbono a través del puerto de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. El cirujano insertará un laparoscopio por uno de los puertos. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. Observando el monitor, el cirujano deslizará herramientas quirúrgicas especializadas por los otros puertos y las utilizará para realizar una incisión alrededor del cuello del útero. Liberará al útero de los tejidos y ligamentos que lo sostienen y lo pasará por la vagina. Un laparoscopio también se puede utilizar para una salpingoforectomía. Finalmente, el cirujano cerrará las incisiones en el abdomen con puntos. En los 3 procedimientos de histerectomía, la parte superior de la vagina se sutura y se coloca un taponamiento de gasa en la vagina para evitar el sangrado en exceso. Ya, ahora el tratamiento para el adenocarcinoma in situ, tenemos que, bueno, en el adenocarcinoma in situ, los tratamientos que me acabo de hablar, que se emplean para tratar las neoplasias intraepiteliales cervicales, no van a ser aplicables. Esto debido a que el adenocarcinoma in situ es algo más complicado, severo, ya que va a presentar lo que es una extensión en el canal endocervical. Por lo tanto, es difícil determinar con precisión lo que sería la profundidad de la invasión. Además, tenemos que
también que el adenocarcinoma in situ puede ser multifocal y discontinuo. Entonces, debido a esto, los márgenes negativos que se puedan, por ejemplo, obtener en una muestra, no nos van a dar garantías de que se ha realizado una recesión completa. Ya, entonces, tenemos que para este adenocarcinoma, la histerectomía total va a ser el tratamiento de elección en las mujeres que ya no deseen, o sea, tener más hijos o tener en sí hijos. En cambio, en aquellas mujeres que deseen mantener su fertilidad, tenemos que la observación o vigilancia puede ser una opción de tratamiento, aunque esto conlleva un riesgo de alrededor del 10% de que la paciente presente un adenocarcinoma in situ persistente, el cual finalmente puede terminar ya en un cáncer invasivo del cuello uterino. Ya, ahora, en cuanto al seguimiento de la paciente con lesiones preinvasivas del cuello uterino, tenemos que las mujeres, o sea, aquí nos mencionaba que las mujeres que han presentado una neoplasia intraepitelial cervical de grado 1 o 2 y que han sido ya sometidas a una observación o vigilancia como tratamiento, deben primeramente pasar por revisiones con pruebas de Papa Nicolau cada 6 meses, repitiendo lo que sería la colposcopía para este ACE o peor hasta los 24 meses. Después de eso ya pueden reanudar lo que sería lo que sería el cribado sistemático, es decir, la realización de estas pruebas anualmente. Ya, aquí nos mencionaba que el problema que existe es que muchas mujeres no se revisan puntualmente después de habérselas identificado una citología cervical anómala. Por ejemplo, nos decía que en un estudio retrospectivo que se había realizado en 8.571 mujeres que presentaron una citología cervical anómala, decía que de ellas el 18.5% se perdió durante el seguimiento, es decir, que no acudieron a una revisión posterior. Y alrededor de un 8% de esas mujeres presentaban lo que son lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, las cuales fácilmente con el paso de los años pueden evolucionar hacia lo que sería ya un cáncer invasivo. Ahora, entre las mujeres que sí se realizaron lo que es un seguimiento tras la identificación de la citología cervical anómala, fueron principalmente aquellas en las que se les diagnosticó una anomalía citológica de mayor grado, también las pacientes de más edad, así como las que fueron sometidas a una prueba de Papa Nicolau índice en una institución sanitaria de nivel alto. Ya, tenemos ahora en caso de las mujeres con una neoplasia intraepitelial cervical de grado 1, tenemos que si la enfermedad persiste durante 2 años, se podría en ellas continuar con la vigilancia, pero siempre manteniendo lo que es un seguimiento bien estricto. O bien se les podría ya someter a un tratamiento para eliminar esa lesión. En cambio, tenemos que en las mujeres que ya han sido tratadas por una neoplasia intracervical de grado 2 o 3, lo recomendable es que se realicen una prueba conjunta, es decir, una prueba del virus del papiloma humano y una prueba de Papa Nicolau, esto a los 12 y a los 24 meses. Ahora, en caso de que las dos pruebas resulten negativas, se recomienda repetirlas nuevamente a los 3 años para poder ver cómo continúa. Ahora, en cambio, si alguna de estas dos pruebas presenta resultados alterados, lo recomendable es que se le realice a la paciente una colposcopía o un legrado endocervical. Entonces, si luego de haberse realizado ya estas pruebas de aquí, se identifica una lesión intraepitelial de grado 2 o de grado 3 en el margen de este procedimiento de recesión, o bien en una muestra de legrado endocervical, lo preferible es mantener un seguimiento con una citología, y una realización de un legrado cervical cada 4 a 6 meses después ya del tratamiento. Otra opción sería también la repetición del procedimiento de recesión. Ya, respecto a los focos de interés actuales, tenemos que los nuevos avances en las pruebas moleculares de este virus del papiloma humano han permitido lo que es el desarrollo de estrategias tanto diagnósticas como preventivas.
Ya, por ejemplo, tenemos que en los Estados Unidos se han aprobado 2 vacunas para el virus del papiloma humano para las mujeres de entre 9 y 26 años. Estas vacunas son la Gardasil y la Cervarix. Ya, respecto a la Gardasil, fue aprobada por la FDA en junio del 2006 como una vacuna tetravalente profiláctica contra los subtipos del virus de papiloma humano 16 y 18, que como ya mencionó el compañero, son los responsables del 70% de los cánceres cérvico-uterinos a nivel mundial, y también contra los subtipos 6 y 11, en cambio, que son los responsables del 90% de las verrugas genitales. Esta vacuna de aquí en sí es una vacuna recombinante que se administra por vía intramuscular en 3 dosis en los meses 0, 2 y 6. Ya, en cambio, la Cervarix fue aprobada primeramente en Europa y posteriormente en el año 2007 se aprobó en Estados Unidos. Esta vacuna se dirige contra los subtipos 16 y 18 de este virus y se considera segura desde los 9 años de edad. Se debe administrar 2 dosis intramusculares en pacientes de menos de 15 años, pero si la paciente ya tiene más de 15 años, en cambio se administra en 3 dosis, igualmente en los meses 0, 1 y 6. Ya, ahora vamos a hablar del cáncer cérvico-uterino. Ya, nos decía que este cáncer, el cáncer cérvico-uterino, conocido también como el cáncer cervical, es un tipo de cáncer que se origina en las células que revisten lo que es el cuello uterino, es decir, en la parte inferior del útero o matriz. Ya, la principal etiología de este cáncer, como ya se mencionó, va a ser el virus del papiloma humano, específicamente los subtipos más frecuentes que son el 16 y 18. Ya, bueno, aquí tenemos lo que sería un cuello, o sea, el cuello uterino que está compuesto, como podemos ver, por 2 partes, lo que es el endocervix y el exocervix. Y por lo tanto, va a estar cubierto con 2 tipos diferentes de células. El endocervix va a ser la abertura del cuello uterino que nos lleva hasta el útero y que está cubierto, esta de aquí, por células glandulares. En cambio, el exocervix es la parte del cuello uterino que, que el médico puede observar durante lo que sería un examen, y esta zona en cambio está cubierta por unas células escamosas. Ahora, el punto en el que estos 2 tipos de células se encuentran en el cuello uterino se llama la zona de transformación. Bueno, y esta zona de aquí es importante ya que la mayoría de los cánceres del cuello uterino nos mencionaba que se originan justamente allí en esa zona de transformación. Respecto a la epidemiología del cáncer cervicuterino, tenemos que este es el segundo tumor más común y mortal en las mujeres a nivel mundial. En todo el mundo nos mencionaba que cada año se registran alrededor de 500,000 casos de este tipo de cáncer, con cerca de 200,000 muertes. Respecto a la epidemiología en nuestro país, tenemos que cada año se diagnostican poco más de 1,600 nuevos casos de cáncer cervical y este de aquí representa la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 20 y los 69 años de edad. En 2019 se registraron lo que es 840 muertes por este tipo de cáncer en nuestro país. Ya. Respecto a la presentación clínica, tenemos que la mayoría de las pacientes que presenten un cáncer cérvico-uterino generalmente tienen una edad entre 45 y 55 años. Generalmente van a acudir presentando lo que es una hemorragia o un exudado vaginal anómalo, como vemos allí, que a menudo es cero sanguinolento y maloliente. Ahora, en el caso de una enfermedad más avanzada, tenemos que los síntomas o los indicadores tardíos van a consistir en dolor en el costado o en la pierna. También puede haber disuria o hematuria, hemorragia rectal o estreñimiento y edema en las extremidades inferiores. Ya, visualmente tenemos que las lesiones del cáncer cérvico-uterino van a ser exofíticas, que van a ser las más frecuentes. Y como vemos acá en estas imágenes, aunque también pueden ser endofíticas o también pueden ser ulceradas. Y también nos mencionaba que estas lesiones de aquí suelen estar sumamente vascularizadas y sangran con facilidad, incluso al tacto, como podemos observar acá. Ya.
Ya, yo les voy a hablar primeramente acerca de la estadificación. Ya, esta va a ser dada por la escala FIGO. Ya, esta se utiliza netamente para para el cáncer cervicuterino, pero invasivo. Ya, esta escala sobre todo va a ser clínica y está determinada fundamentalmente por la exploración física. Ya, tenemos que la radiografía de tórax, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética son las guías, se utilizan como guía para el tratamiento según la estadificación de la escala FIGO, pero estas no deben aplicarse para modificar el estadio. Además de estas, podemos nombrar algunas que nos pueden ayudar, ya sea como la pielografía intravenosa, la citoscopía, también los resultados de una biopsia de cono, también una linfoangiografía. Estas nos van a ayudar igual para determinar un tratamiento prudente. Cambiaré por... Ya. Ya, antes de entrar directamente a la estadificación, vamos a hablar un poco acerca de la historia natural de la enfermedad. Ya, esta enfermedad implica una progresión gradual por etapas intraepiteliales preinvasoras. Ya, estas son denominadas en NIC1, NIC2 y NIC3, dependiendo la gravedad de cada uno. Ya, tenemos que la primera va a ser una displasia leve, la segunda va a ser una moderada y la última va a ser severa, ya que este está encasillada de acuerdo a la proporción del grosor que tiene el epitelio cervical, ya que este va a estar comprometido por este carcinoma. Ya, tenemos que la prevalencia global de estas lesiones en total va a ser del 10 al 15%. Para las pacientes que se encuentran en NIC1, tenemos que entre los 15 a los 30 años es la más prevalente. Para los NIC2 va a ser de 30 a 34 años y para los NIC3 de 35 a 49 años. Ya, la tasa de progresión de esta neoplasia intraepitelial se encuentra entre el 6 al 34%. Cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos la estadificación en la escala FIGO. Tenemos que el estadio 0 va a ser un carcinoma in situ. El estadio 1 va a ser el carcinoma, pero este va a estar solo confinado al cuello uterino. El 1A va a ser, podemos identificarlo mediante microscopía. El 1A1 va a ser una invasión del estroma menor o igual a 3 milímetros de profundidad y menor o igual a 7 milímetros en la anchura. En el estadio 1A2 tenemos que la invasión del estroma va a ser mayor a 3 milímetros y menor o igual a 5 milímetros de profundidad y menor o igual a 7 milímetros de anchura. La 1B, en esta tenemos una lesión visible en el cuello uterino. En la 1B1 tenemos que estas lesiones visibles van a medir menos de 4 centímetros y en el estadio 1B2 van a ser mayores a 4 centímetros. En el estadio 2 tenemos que este carcinoma se va a extender más allá del cuello uterino, pero solamente hasta el tercio distal de la vagina o en la pared lateral pélvica. El 2A, en cambio, va a ocupar los 2 tercios superiores de la vagina, pero no vamos a encontrar afectación parametrial. En la 2A1, esta lesión clínicamente visible va a medir menos de 4 centímetros y en la 2A2 la lesión va a medir más de 4 centímetros. En la 2B, la afectación parametrial ya se va a encontrar, pero no vamos, esta afección parametrial no va a llegar a la pared lateral. En el estadio 3, el carcinoma va a afectar al tercio inferior de la vagina o a la extensión de la pared lateral pélvica. En el estadio 3A, igual va a afectar al tercio inferior. Ya. En el 3B tenemos que va a encontrarse en la extensión a la pared de la pelvis
y también vamos a encontrar que hidronefrosis o un riñón no funcionante. En el estadio 4, el carcinoma se va a extender más allá de la pelvis verdadera. En el 4A, la afectación va a llegar hacia la mucosa vesical o rectal, y en el estadio 4B va a haber una metástasis a cualquier órgano. Cámbiale, por favor. Ya, vamos a hablar acerca del tratamiento y el pronóstico de este cáncer. En general, todos los tumores malignos cervicuterinos vamos a poder tratar con radioterapia, pero dependiendo de qué estadio estén, vamos a utilizar diferentes métodos de tratamiento, como puede ser en el estadio 1A1, en el cual podemos tratar mediante una histerectomía extrafacial o simplemente con una conización con bisturí frío, ya que esta conización con bisturí frío nos va a ayudar a que la mujer permanezca fértil. Ya, en el estadio 1A2, en el estadio 1B1 y en el estadio 2A, vamos a tratar sobre todo con una histerectomía radical, en el cual vamos a extraer todo el útero igual las trompas de falopio y los ovarios. Ya, y estas también podemos regresarle. También vamos a poder tratar esto con una traquelectomía, con linfadenectomía pélvica o también con radioterapia. Estas van a tener una eficacia similar a la histerectomía radical. Cámbiale, por favor. Ya, en las lesiones en estadio 1B2 y desde el estadio 2B hasta el 4A, estas se van a tratar principalmente con radioterapia. Esta va a ser tratada con radiación de la pelvis completa, y esta va a ser a 5040 centigrays. Y estos 5040 centigrays van a ser distribuidos entre 180 a 200 centigrays en fracciones diarias. También vamos a utilizar la braquiterapia con de 1 a 3 aplicaciones. Ya, los pacientes que tienen que recibir quimioterapia con cisplatina, este va a ser semanalmente y va a ser 40 miligramos por metro cuadrado intravenosa, ya que este es un fármaco que va a ayudar a la desensibilización de la radiación. Y vamos a tener el tratamiento del estadio 4B. Ya, en sobre todo vamos a tratar a las pacientes con dosis paliativas de radiación para minimizar los síntomas del dolor o de la hemorragia vaginal. En este estadio, la quimioterapia no ejerce un impacto significativo en la supervivencia del paciente. Cámbiale, por favor. Ya, vamos a hablar primeramente de las complicaciones quirúrgicas de la histerectomía radical. Como podemos ver, aquí tenemos en las diapositivas un pequeño resumen, pero ya les voy a explicar. Ya, primero vamos a tener una disfunción vesical prolongada, la formación de fístulas, quistes linfáticos, embolia pulmonar y mortalidad quirúrgica. Ya, estas van a tener una incidencia, la primera, la disfunción vesical prolongada de 4%, la formación de fístulas entre el 1%, los quistes linfáticos van a necesitar de drenaje, pero esto se presenta en un porcentaje de 2 a 3%, la embolia pulmonar es menos del 1%, y la mortalidad quirúrgica igual va a ser menos de 1%. Cámbiale. Ya. Tenemos las complicaciones de la radioterapia. En estas pueden ser agudas o crónicas. Estas complicaciones varían en función del volumen, el fraccionamiento y la dosis total de la radiación. Las complicaciones agudas son inflamatorias y van a consistir como que cistitis, hematuria, tenesmo y diarrea. También náuseas. En cambio, entre las complicaciones crónicas vamos a tenerla en darteritis obliterante. También vamos a tener
Esta endodentitis obliterante va a dar como resultado la fibrosis y la necrosis de los tejidos sanos adyacentes. Ya, también esta fibrosis va a dar como resultado lesiones graves en el intestino delgado y grueso, ya sea como una obstrucción intestinal, diarrea crónica, incontinencia fecal y también la formación de fístulas. Ya. Estas formaciones de fístulas están relacionadas por la fibrosis y la necrosis de tejidos sanos. La paciente también va a padecer de disfunción sexual y esto también puede estar acompañado de estenosis vaginal, acortamiento de la vagina, dispareunia, entre otras. Cámbiale, por favor. Ya, y en el seguimiento tenemos que más de un tercio de pacientes van a sufrir una recidiva. Y el 80% de ellas va a recaer dentro de los 2 años siguientes, luego de completar el tratamiento. Los pacientes deben revisarse cada 3 meses durante el primer año y cada 3 a 4 meses durante el segundo año. Y este va a ser también cada 6 meses durante el tercer al quinto año. Y esto... a partir a partir de ahí, vamos a tener intervalos de 6 a 12 meses en el resto de la vida. Sobre todo el cribado con radiografía de tórax, con tomografía. Esto nos va a ayudar a evaluar a las pacientes sintomáticas o de alto riesgo. También se recomienda una tomografía por emisión de positrones a los 3, 9, 15 y 21 meses y después de esto anualmente durante los 5 años siguientes. Cámbiale, por favor. Bueno, tenemos las recomendaciones diagnósticas que pacientes de 25 años o más con ASCUS y con positividad para el BPH deben someterse a colposcopía, mientras que en los pacientes con ASCUS y BPH AR negativo se puede repetir el cribado al cabo de 1 año. Si el resultado es ASCUS o peor, se recomienda una colposcopía si el resultado es negativo. Se recomienda una citología a intervalos de 3 años. Pacientes con células escamosas atípicas que no se puede descartar HCIL, así como aquellas con resultados de histología de LSIL y SIL, deben someterse a un examen colposcópico. Cámbiale. Ya, la prueba del BPH-ARE no está indicada para el ASCH, las LSIL y la citología del HSIL, ya que la prueba casi siempre es positiva y no modifica las decisiones terapéuticas. En las mujeres del resto de subcategorías de células glandulares atípicas y adenocarcinomas endocervical in situ, salvo las células endometriales atípicas, se recomienda una colposcopía con independencia de los resultados del BPH. Deben obtenerse muestras endometriales junto con la colposcopía IL en las mujeres de 35 años o más, ya que puede tener riesgo de desarrollar carcinoma e hiperplasia endometrial. Ya, en mujeres con AGS a favor de una neoplasia o con citología IS endocervical se recomienda un procedimiento de reserción si no se identifica enfermedad invasiva durante el estudio colposcópico. Puede ser necesaria una colonización cervical diagnóstica en las situaciones siguientes: colposcopía inadecuada, resultados de LEC positivos para CIN3, una lesión de alto grado para la prueba de PAP que no justifique una colposcopía, una biopsia que sugiera microinvasión. Las conizaciones cervicales a veces son procedimientos terapéuticos en función de la extensión de la displasia o de la anomalía histológica. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy buena la presentación. Este es un tema bastante amplio, ¿no? En realidad estamos hablando de 3 tipos de tumores y los diferentes subtipos en el caso del cáncer de ovario. Por lo tanto, sí el tiempo incluso es muy corto, pero obviamente tampoco puede ser demasiado largo porque se convierte en algo un poquito tedioso, ¿no es cierto? Cansado.
por lo tanto ya no sería muy aprovechado por ustedes. De todos modos, bueno, el resumen es un poquito complicado, pero lo que podríamos decir es que en el cáncer de ovario, obviamente, tenemos el cáncer epitelial, que está el adenocarcinoma, ¿no? Los canceromas mucinosos, papilares, serosos, que son los más comunes. Y también tenemos los que son de tipo endometrial o que son de tipo también en los otros germinales, ¿no? Los tumores germinales que pueden ser, por ejemplo, los tumores que ya habían mencionado, los disgerminomas, ¿no? Tumores del saco de Young, etc. Entonces, esos son igual otro tipo de tumores muy amplio que afectan sobre todo a chicas jóvenes, ¿no? Y tenemos también otras variedades que son menos comunes. Entonces, el tratamiento principalmente es un tratamiento quirúrgico y es radical, ¿no? En los pacientes, en las pacientes que están con tumores en estadios iniciales, pero cuando ya están en estadios avanzados, como estadio 3, 4, se hace la citorreducción, que no es otra cosa, como ya ustedes lo explicaron muy bien, que la resección amplia de todos los tumores que puedan ser extirpados, y bueno, va a quedar siempre unas porciones o unas partes de tumor en diferentes sitios, sobre todo en sitios que no pueden ser abordables, por ejemplo, cuando están pegados a las paredes de otros órganos o cuando están también pegados a vasos grandes, ¿no? Por ejemplo, a las venas cava o a las mesentéricas o a la aorta. En esos casos, obviamente, ya es bastante complicado hacer una resección, por lo tanto, no son totalmente extirpables ese tipo de tumores. Entonces, luego de eso, como ya ustedes han visto en los estadios iniciales, estadio 1 especialmente, en los casos en los cuales hay riesgos, se ha establecido que puede ser suficiente dar unos 4 ciclos de quimioterapia, y en los estadios avanzados, en cambio, sí se da 6 ciclos de quimioterapia. Antes se daba hasta 8 ciclos, pero se ha puesto, como ustedes también vieron, algunos estudios comparativos, ¿no? En los cuales se ha establecido que se ha comparado entre 3 y 6, entre 4 y 6, entre 6 y 8, etc. Y se ha determinado que con 6 ciclos es igual la sobrevida y la respuesta que cuando se da 8 ciclos. También en casos avanzados se dan además 3 medicamentos, como ya vieron, los Paclitaxel, carboplatino, bevacizumab, que son los medicamentos de primera elección, no sea taxano, platino y inhibidor del VEGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. También se utiliza la terapia de mantenimiento en casos avanzados, ¿no? En tumores avanzados, estadios 4, por ejemplo, que tienen una buena respuesta al tratamiento y que tienen una enfermedad estable. Se puede mantener ya sea con quimioterapia o también con el bevacizumab como medicamentos únicos de tratamiento. Se puede mantener por muchos años. Antes se pensaba que no se podía dar tratamientos muy largos, pero se ha podido ver en la actualidad que pueden ustedes mantener 5 o podemos mantener 5 o más años de tratamiento siempre que haya esa estabilidad de la enfermedad o también lo que habíamos mencionado, lo que se había hablado, falta de toxicidad, ¿no? O sea, cualquiera de esas dos cosas hacen que obviamente se detenga el tratamiento, ya sea toxicidad que ya no es soportable por el paciente o por la paciente, digamos en este caso, o también lo que se conoce como la progresión que ya ustedes vieron o de la enfermedad. En esos casos obviamente se pasan a segundas líneas, a terceras líneas y a cuartas líneas o quintas líneas, como ya les había mencionado, de tratamiento dependiendo de los casos. Entonces, generalmente el tratamiento se hace, como ya ustedes mencionaron, un tratamiento lo más amplio posible, ¿no es cierto? La histerectomía, salpingotomía, oforectomía y también incluso la resección de los de los implantes peritoneales y también obviamente de las adenopatías, de todas las adenopatías que pueden estar comprometidas. Eso en cuanto al
tratamiento del cáncer de ovario. El cáncer de ovario por lo general no se da radioterapia, no es un tratamiento de elección la radioterapia para el cáncer de ovario. En algunos casos se usa cuando hay recidivas a distancia que están, por ejemplo, a nivel retroperitoneal o sobre todo en adenopatías se podría dar, pero más como fines paliativos, ¿no? Para aliviar el dolor o muchas veces también para evitar que haya compresión a estructuras vecinas, como por ejemplo a los ureteres o a los vasos que pueden causar problemas, ¿no es cierto? Como son obviamente las trombosis o como puede ser una insuficiencia renal. Entonces, en esos casos se utiliza. Pero como tratamiento de primera elección, es decir, sobre el ovario, o luego de haberse hecho una ovarectomía o una histerectomía radical, no es ese el tratamiento de elección. Aparte de eso, bueno, tenemos el cáncer de la trompa también, que es muy parecido el tratamiento al cáncer de ovario. Y tenemos el que es obviamente un tumor poco, o un tipo de cáncer poco común, es muy poco común, muy raro. Tenemos también el cáncer de cervix, que es algo muy importante, no es lo que han hablado muy bien. La prevención, que ya hemos hablado, es lo fundamental en este tipo de tumores, porque como ya hemos visto, más del 95% de los casos, se dice que hasta el 98% están relacionados con la enfermedad por el HPV, y como ustedes saben, el HPV se considera que es una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, la prevención es lo fundamental en estos casos, ¿no? Cuando hay una prevención adecuada, obviamente, se puede disminuir casi a cero la posibilidad de que se produzcan estos tumores, junto con el Papa Nicolau, obviamente todos los métodos de prevención. Ahora ya tenemos también las vacunas que también hemos mencionado ya. Esas vacunas que obviamente nos ayudan también a disminuir la posibilidad de que se produzcan estos tumores. Es importante entonces mencionar que obviamente también tenemos la colposcopía y hay lesiones ya que tienen una positividad, ¿no es cierto? Como por ejemplo la neoplasia intraepitelial de alto grado, y también se utiliza para realizarse la biopsia, ¿no? Entonces, el grado que va a implementar también la realización de la biopsia para hacer este tratamiento. En casos muy puntuales, como ya se ha visto, cuando estas son simplemente displasias, se puede hacer el tratamiento local, como ya se ha mencionado, con crioterapia, también con electrocauterio. Y cuando ya son casos más avanzados, como el cáncer in situ, ya se hace un tratamiento de una histerectomía simple. Cuando ya es un cáncer más avanzado, hasta el estadio 1B, en ocasiones hasta el 2A, entonces ahí sí se hace una histerectomía radical, que consiste en extirpar todo el útero, ovarios, trompas, ¿no? Y también obviamente los ganglios de las áreas comprometidas. Entonces todo eso hay que hacerlo. También obviamente se hacen los lavados, ¿no es cierto?, para recolectar el líquido acítico, etcétera. Todo eso es importante. Y también ya en grados de 2B en adelante se utiliza la radioterapia con la quimioterapia concurrente con los platinos, y además de eso la braquiterapia complementaria. En estadios 4B, es decir, cuando ya hay metástasis a distancia, ya no se utilizan estos procedimientos, sino solamente quimioterapia. La radioterapia se da como paliativo en caso, por ejemplo, de haber un sangrado o de haber una invasión a columna, por ejemplo, se da en forma paliativa, o también en casos muy raros que podría ser una metástasis a nivel cerebral, no se da a nivel de cerebro, como una terapia paliativa también. Entonces, ¿sí? Disculpe la molestia, lo que pasa es que ahorita tenemos clases. Ya, bueno, en relación, algo tenía que decirles a ustedes. Bueno, lo de la prueba yo ya le escribo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Y algo más tenía que decirles. La próxima semana ya volvemos a las prácticas, ¿no? Entonces vamos a... Ya, listo. Yo también ya le doy una información sobre cómo vamos a hacer también. Y
Nada más. Entonces, que pasen bien. Bueno, continuaremos hablando cuando, sobre todo en las prácticas, tenemos la posibilidad de seguir hablando sobre estos temas, ¿no? Sobre los tratamientos, sobre algunos conceptos que pueden ustedes tener dudas o también algunas preguntas que pueden tener sobre todo lo que se ha hablado, tratamiento, diagnóstico, etcétera, ¿no? Entonces, que pasen bien y nos continuaremos viendo la próxima semana. Y entonces, la próxima semana ya volvemos a las prácticas con el siguiente grupo y los siguientes grupos, ¿no? Y vamos a ir planificando eso. Que pasen Listo, bien. muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.